El gato de Yule, un susurro en la nieve. La brisa gélida soplaba en las montañas de Islandia, llevándose consigo los ecos de un pasado lleno de misterios y leyendas. Era la víspera de Yule, una época mágica donde las luces danzaban en las ventanas y el aroma a pan de jengibre impregnaba el aire. Sin embargo, en mi pequeño pueblo, los susurros de los ancianos hablaban de una criatura cuya sombra se cernía sobre la alegría de las festividades, el gato de Yule o Jolacoturín. Crecí escuchando historias sobre este felino gigante, un ser que acechaba en la oscuridad de la noche, buscando a aquellos que no se habían ganado sus regalos. Si uno no había trabajado duro durante el año, el gato de Yule se aseguraba de que la Navidad no fuera un motivo de celebración, sino de terror. Mis abuelos, con sus voces temblorosas, relataban cómo el gato merodeaba por las casas, atento a los niños que no habían cumplido con sus deberes. Recuerdo con claridad la primera vez que vi la nieve caer en el pueblo. Era un espectáculo fascinante, como si el cielo mismo se estuviera deshaciendo en copos de algodón. Mis amigos y yo corrimos hacia el exterior, dejando huellas en la nieve fresca mientras reíamos y jugábamos. Pero en el fondo de mi mente, siempre había un pequeño rincón que temía al gato. A medida que se acercaba la festividad, el aire se llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Había sido lo suficientemente bueno este año? Una tarde, mientras me encontraba en la biblioteca del pueblo, hojeando un libro de mitos islandeses, encontré una ilustración que me dejó sin aliento, un enorme gato negro con ojos amarillos que brillaban como dos faros en la oscuridad. El texto decía que el gato de Yule era un guardián, una criatura que simbolizaba la importancia del trabajo duro y la generosidad. Pero, a su vez, también era un recordatorio escalofriante de lo que sucedía cuando uno no cumplía con sus responsabilidades. Decidí que necesitaba saber más sobre esta criatura. Hablé con ancianos del pueblo, quienes compartieron relatos de sus encuentros con el gato. Una mujer, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo, me contó sobre una nochebuena en la que su hermano, un joven perezoso, no había hecho su parte en las tareas del hogar. Esa noche, el gato llegó, y su hermano se encontró solo, temblando de miedo en su cama. A la mañana siguiente, el niño se despertó y descubrió que no había regalos bajo el árbol, solo un rastro de huellas de un gato gigante en la nieve. Intrigado, decidí que debía experimentar el Yule por mí mismo, así que me embarqué en un viaje hacia las montañas donde, según las leyendas, se decía que el gato de Yule había nacido. El camino estaba cubierto de nieve y hielo, y cada paso que daba resonaba en el silencio del bosque. La atmósfera era mágica, pero también inquietante. Podía sentir la presencia del gato acechando en las sombras. Al llegar a un claro, me encontré con un antiguo altar de piedras, donde los habitantes del pueblo solían rendir homenaje a las deidades nórdicas. Era un lugar sagrado, impregnado de la historia de generaciones pasadas. Decidí quedarme allí y esperar. La noche se adueñó del paisaje, y la luna llena iluminó el cielo, creando un espectáculo deslumbrante. Pero también sentí que era el momento en que el gato podría aparecer. Mientras esperaba, recordé las historias de los ancianos sobre cómo el gato de Yule había sido una vez un protector de los hogares. Se decía que, en los días antiguos, los campesinos debían preparar a sus animales y asegurarse de que tuvieran suficiente comida, de lo contrario, el gato se llevaría a sus ovejas. Era un mito que hablaba de la importancia de la preparación y la responsabilidad. A medida que las horas pasaban, un frío intenso comenzó a envolverme. Mis pensamientos se deslizaban entre la ansiedad y la emoción. De repente, un sonido rompió el silencio, un suave susurro en la nieve, como si algo estuviera moviéndose a mi alrededor. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de aquel sonido. Entonces, lo vi, una figura oscura se acercaba lentamente, y mis latidos se aceleraron. Era el gato de Yule. Su enorme cuerpo se movía con gracia, y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía penetrar mi alma. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Miró hacia mí, y en ese instante, sentí una conexión que iba más allá del miedo. Era como si el gato estuviera evaluando mi valía, cuestionando mis acciones de aquel año. El gato se sentó frente a mí, su mirada penetrante manteniéndome en un trance. ¿Has trabajado duro este año?, preguntó con una voz profunda que resonó en mi mente. Me sentí pequeño, vulnerable. En un acto de sinceridad, le conté sobre mis esfuerzos, mis logros y mis fracasos. Había sido un año de altibajos,
pero había aprendido la importancia de esforzarme y ayudar a los demás. El gato escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión pareció suavizarse. La Navidad es un tiempo de reflexión y generosidad, me dijo. No se trata solo de los regalos que se reciben, sino de los que se dan. A veces, el verdadero regalo está en el esfuerzo y el amor que se pone en cada acción. Me sentí aliviado, como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. El gato de Yule no era solo un símbolo de miedo, sino también un mensajero de esperanza. Me di cuenta de que su presencia era un recordatorio de que, aunque la vida pudiera ser difícil, siempre había espacio para el cambio y la redención. La noche avanzó, y el gato comenzó a desvanecerse en la oscuridad, dejando tras de sí un suave susurro. Recuerda, cada año es una nueva oportunidad. No olvides compartir tu luz con los demás. Con esas palabras resonando en mi mente, regresé al pueblo, sintiéndome renovado y listo para enfrentar el nuevo año. A medida que se acercaba la mañana de Yule, la nieve seguía cayendo, cubriendo todo con su manto blanco. Las casas estaban decoradas con luces brillantes, y los aromas de la festividad llenaban el aire. Pero ahora, en lugar de miedo, sentía gratitud y una profunda conexión con las tradiciones de mi pueblo. Cuando llegué a casa, encontré a mi familia reunida alrededor del árbol. Había regalos, sí, pero lo que más me emocionaba era la calidez de estar juntos. Decidí que compartiría mi experiencia con ellos, contándoles sobre el gato de Yule y la lección que había aprendido. Nos sentamos alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas, llenando el aire con amor y alegría. Esa Navidad, comprendí que el verdadero significado de Yule no era solo el temor al gato, sino la belleza de la comunidad, el trabajo duro y la generosidad que todos compartimos. Cada uno de nosotros tenía la capacidad de ser un faro de luz en la vida de los demás, y eso era lo que realmente importaba. Los días pasaron, y el nuevo año comenzó. La vida continuó, pero la experiencia de aquella noche con el gato de Yule perduró en mi corazón. Aprendí a valorar cada momento, a trabajar arduamente y a compartir mis bendiciones con quienes me rodeaban. La leyenda del gato de Yule se transformó en una fuente de inspiración, y nunca volví a temer su sombra. En cambio, vi en él un recordatorio de la importancia de ser una mejor persona. Así, cada año, cuando llega la víspera de Yule, no solo me preparo para recibir regalos, sino también para dar. En lugar de enfocarme en el miedo, celebro la vida, la comunidad y la oportunidad de crecer y aprender. El gato de Yule, con su misterio y majestuosidad, se ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar nuestras vidas y las de los demás. Y así, cada Nochebuena, en la quietud de la nieve, escucho el suave susurro del gato de Yule, recordándome que el verdadero espíritu de Yule vive en el amor y en el trabajo que compartimos.